Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Bien, vamos a ver en este video, vamos a continuar con la unidad 3 de farmacodinámica. En el video anterior vimos una de las tres características con la cual un fármaco se une a un receptor. Esas tres características son la afinidad, la potencia y la eficacia. Y en el video anterior vimos en qué consistía la afinidad de un fármaco por su receptor y dijimos que la afinidad era la capacidad que tiene un fármaco para combinarse con un receptor, y mientras se combine con mayor facilidad al receptor es porque el fármaco tiene alta afinidad, es decir, una KD, una constante de disociación pequeña, porque mientras más pequeña era la constante de disociación, quería decir que el fármaco se asociaba con mucha mayor velocidad que lo que se disociaba del receptor. Entonces, la afinidad es la capacidad de una molécula, de un fármaco, para combinarse con un receptor, y si el fármaco se combina con facilidad con el receptor es porque tiene alta afinidad, es decir, una KD pequeña. Mientras más pequeña es la constante de disociación, mayor es la afinidad del fármaco por el receptor. Y hoy día, en este video, vamos a ver dos características más de la unión de un fármaco a un receptor, que son la potencia y la eficacia. Vamos a ver cómo se determinan la potencia y la eficacia de un fármaco, y vamos a empezar con la potencia. Como tienen en la definición en sus apuntes, la potencia es la capacidad de un fármaco para producir un efecto farmacológico del 50% del efecto máximo, y esta capacidad depende de su concentración. Está subrayado esta última frase, que la potencia depende de la concentración. Ya vamos a ver por qué cuando lo comparemos con la eficacia, que la eficacia no depende de la concentración, y ya les voy a explicar por qué. Pero por lo pronto hablamos de la potencia y la definimos como que es la capacidad que tiene el fármaco para producir un efecto farmacológico del 50% del efecto fisiológico máximo. Y para determinar la potencia de un fármaco tenemos que hacer una curva dosis-respuesta. Aquí lo pueden ver en esta gráfica que les estoy enseñando. Es una curva dosis-respuesta. Los ejes de coordenadas cartesianas, en el eje de las X está la concentración del agonista, y en el eje de las Y está el porcentaje de efecto fisiológico. Vamos a poner un ejemplo de un experimento que seguramente llevaron a cabo en el laboratorio de fisiología. Seguramente deben haber trabajado con el músculo recto anterior de la rana. Disectaron una ranita, le quitaron el músculo recto anterior y lo pusieron en una camarita de órgano aislado con un tapón de hule abajo, y lo llenaron con solución Ringer para rana, que tiene glucosa, tiene sales, tiene cloruro de sodio, para que el musculito siga funcionando aunque lo hayamos separado del cuerpo del animal. Entonces tenemos el músculo recto anterior de la rana dentro de la cámara de órgano aislado, que es una cámara transparente de vidrio, para que podamos ver qué le agregamos adentro de la camarita. Está la solución ahí, también tiene una manguerita que le bombea aire para que también tenga oxígeno el músculo para trabajar, además de la glucosa y las sales de la solución Ringer. Y el extremo superior del músculo lo colgamos con un hilito a un ganchito que está conectado a un transductor de tensión, y ese transductor de tensión va a llevar la corriente de las contracciones de ese músculo a un equipo de registro fisiológico que nosotros utilizamos, la marca Biopac. Creo que todos han llevado a cabo este experimento en el laboratorio, y lo que hacen con ese músculo que está dentro de esa solución aireada es agregarle concentraciones crecientes de acetilcolina. La acetilcolina
es el principal neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático y no solamente actúa en hendiduras sinápticas, sino que también actúa en la unión neuromuscular del músculo esquelético. Ahí la acetilcolina se une a los receptores nicotínicos de acetilcolina de la placa neuromuscular y abre las compuertas de estos receptores canales, que son los receptores nicotínicos, y al abrir la compuerta de estos receptores nicotínicos de acetilcolina entra el sodio, y esta corriente del sodio va a dar lugar a la despolarización que conduce a la contracción del músculo recto anterior de la rana. Y lo que vamos haciendo es primero agregar, para hacer una curva dosis-respuesta, tenemos el músculo en la solución Ringer-Rana y agregamos una concentración muy pequeñita de acetilcolina. Ahí pueden ver que lo estoy señalando, y eso nos va a producir 1% de contracción, 1% de una contracción máxima. En este momento no les puedo decir, aquí vendría un número, pero estos números que tienen que ver con peso de la contracción se van a convertir en porcentaje, pero eso se hace hasta el final de la curva, teniendo en cuenta que la contracción máxima es del 100%. Entonces, con una concentración pequeña de acetilcolina, se contrae, ¿qué les gusta? Un 15%. Aumentamos la concentración de acetilcolina y se contrae como un 25% de la contracción máxima. Aumentamos la concentración de acetilcolina y se contrae un 50%. Entre aplicación y aplicación hay que lavar el músculo, esto es dejar que salga la solución amortiguadora que tiene la acetilcolina, y lavar varias veces, llenar y vaciar la camarita para que la acetilcolina se despegue del receptor y poder empezar así desde un nivel basal, desde cero. Entonces seguimos aumentando la concentración de acetilcolina en cada uno de los experimentitos y se produce un 50% de contracción. Aumentamos la concentración y obtenemos un 75% de la contracción máxima, y finalmente llegamos a una concentración donde obtenemos ya el 100% de contracción. ¿Y cómo nos damos cuenta de que es el 100% de contracción? Porque si seguimos aumentando la concentración de acetilcolina, la contracción va a ser máxima. Por más que aumentemos aquí en el eje de las X la concentración de acetilcolina, vamos a tener una contracción máxima. Y ese va a ser nuestro 100%. Ahora bien, ¿cómo sacamos el S50? Que es muy importante para definir cuál es la potencia del fármaco. ¿Cuál es la definición de S50? Bueno, la tenemos más abajo. Acá dice que el S50 es la concentración del agonista que se necesita para lograr el 50% del efecto máximo. Entonces, el S50 es la concentración del agonista, en este caso la acetilcolina, que se requiere para alcanzar el 50% de la contracción máxima. Tenemos el 100, obviamente la mitad de 100 es 50, y cuando llegamos a 50 trazamos una línea punteada paralela al eje de las X, y cuando intersectamos con nuestra curva que hemos obtenido de cada una de las aplicaciones crecientes de acetilcolina, trazamos otra línea punteada paralela al eje de las Y, y la concentración que tengamos aquí va a ser nuestro S50. Y es muy importante porque mientras menor sea el S50, mayor va a ser la potencia del fármaco. ¿Qué quiere decir? Que mientras menor es la concentración que se necesita para lograr el 50% del efecto máximo, el fármaco será más potente. Bien, pero como le dije en clases anteriores, cuando hemos visto gráficas, los farmacólogos, en vez de utilizar en el eje de las X la concentración del agonista, utilizan el logaritmo de la concentración del agonista. ¿Por qué utilizan el logaritmo de la concentración del agonista? Porque hay veces que utilizan cantidades de microgramos y pueden ser 1000 microgramos, 2000 microgramos, 3000 microgramos, 5000 microgramos y dan números muy altos. Y los farmacólogos, para simplificar todo, utilizan la escala logarítmica, que obviamente hacen mucho más pequeños estos números con muchos ceros, pero convierten esta curva
hiperbólica en una curva sigmoidea en forma de S. Y aquí también podemos determinar el S50, como de la misma manera, dividiendo 100 entre 2, 50, línea punteada paralela al eje de las X, y cuando intersectamos con nuestra curva logarítmica, trazamos otra línea punteada y vamos a tener el S50. Claro, este no va a ser un valor real, va a ser un valor real de concentración, no lo va a ser, pero si sacamos el antilog de este número que da acá, vamos a obtener la concentración efectiva para lograr el 50% del efecto máximo. Bien, y ahora en la misma preparación vamos a suponer que esta curva que hemos graficado aquí es la curva del fármaco A. En esa misma preparación, después de haber lavado bien, porque la hemos saturado con acetilcolina, lavamos y empezamos a hacer otro experimento con otro fármaco que también se une al receptor nicotínico de acetilcolina, abre la compuerta, provoca una corriente de sodio en los receptores nicotínicos de acetilcolina, de la placa neuromuscular, hay despolarización y la despolarización conduce a la contracción. Y aquí hacemos lo mismo que hicimos con este fármaco B, hacemos lo mismo que hicimos arriba con el fármaco A y vamos aumentando la concentración de acetilcolina hasta lograr el 50% de efecto, seguimos aumentando la concentración y tenemos como un 75% de efecto hasta que logramos una contracción del 100%. Pero fíjense bien, este fármaco, cuando este ya casi alcanzó, cuando el fármaco B, el nuevo que hemos probado, cuando el A ya alcanzó el 100% del efecto máximo, este apenas lleva una contracción como del 10%. Es decir, bueno, ¿cuál es el fármaco más potente? Para saber cuál es el fármaco más potente, no solamente tenemos que ver el efecto máximo, porque ambos logran el mismo efecto máximo. Pero para lograr el efecto máximo de B se necesita mucha más concentración que la de A, porque al A llegamos a un efecto máximo con esta concentración y al B llegamos a ese efecto máximo con esta concentración. Hay una diferencia grande de concentración. Y lo mismo sucede para el S50. Acá tenemos debajo, potencia A es mayor que B. El fármaco A es más potente que el fármaco B. Ambos, tanto el A como el B, logran el mismo efecto máximo, el 100% de efecto, pero el A, el fármaco A, logra el 50% del efecto máximo con una menor concentración. Y aquí lo podemos ver. Si aquí le pusiéramos números, vamos a poner números imaginarios. 2, 4, 6, 8, 10, 12... 14, 16. Aquí con 6 unidades de concentración del fármaco A se logra el 50% máximo. En cambio, a estas alturas, el fármaco B todavía no produce nada de contracción. Recién hasta aquí, hasta esta concentración de B, han tenido que pasar muchas unidades, empieza a producir algo de contracción. Y mientras que acá con 6 unidades de A logramos el 50% del efecto máximo, con el fármaco B dijimos 8, 10, 12, 14. Necesitamos de 6 a 14, hay 8 unidades de diferencia, necesitamos 14 unidades más del fármaco B para lograr el 50% del efecto máximo. Por lo tanto, A es más potente que B. Ambos logran el mismo efecto máximo, pero A logra el 50% del efecto máximo con mucha menor concentración. Por eso A es más potente que B. Mientras menor sea el S50, más potente es el fármaco. Mientras más cerca esté la curva al eje de las Y's, el fármaco va a ser más potente porque tendrá un menor S50. Mientras menor sea la concentración del fármaco para lograr el 50% del efecto máximo, el fármaco será más potente. Y que espero que haya quedado claro el concepto de potencia. Y vamos ahora con la eficacia. Dice, la eficacia es la capacidad que tiene un fármaco para producir un efecto máximo. La eficacia es independiente de la concentración del fármaco. Ya vamos a ver, esto también lo subrayé, esa frase,
Y aquí sí hay una diferencia con la potencia. La potencia sí depende de la concentración. ¿Por qué depende de la concentración? Porque ambos fármacos, tanto el A como el B, logran el 50% del efecto máximo si aumentamos la concentración. En cambio, en la eficacia no. La eficacia es una propiedad propia de cada fármaco y que es comparativa a los demás fármacos. Y ahora lo vamos a ver en esta gráfica de aquí. Volvemos a repetir la definición. La eficacia es la capacidad que tiene un fármaco para producir un efecto máximo. Y lo podemos ver aquí. Aquí también hemos probado dos fármacos distintos en la misma preparación fisiológica. Y lo que vemos aquí es que el fármaco A logra un 100% de efecto. En cambio, el fármaco B llega un momento en que alcanza la meseta y no puede llegar a ese 100%. La meseta está más abajo y por más que aumentemos la concentración de B y me salga de la hoja y de la pantalla de mi laptop, siempre estas dos líneas van a ser paralelas. Los fármacos A y B tienen diferente efecto máximo. A es más eficaz que B, ya que logra el 100% del efecto máximo. Y aunque aumentemos mucho la concentración de B, esta línea seguirá aquí en esta meseta y la del fármaco A seguirá paralela arriba. Nunca el fármaco B alcanzará el 100% de efecto por más que aumentemos la concentración de B. Por eso se dice que B es un agonista parcial. Y A vendría a ser el agonista total porque logra el 100% de efecto. La eficacia, obvio, lo dice todo la gráfica, ¿no? La eficacia tiene que ver con qué fármaco alcanza el efecto máximo, el 100% de efecto. En este caso, A es más eficaz que B. Ahora bien, con el tiempo puede ser que se diseñen nuevos fármacos más eficaces y de repente salga un fármaco que tenga una curva de este tipo. Miren bien el cursor. Tiene una curva así de este tipo y luego voltea por aquí y llega por acá arriba. Y sería el fármaco C. En ese caso, C pasa a ser el fármaco más eficaz. Y A y B pasan a ser agonistas parciales porque ya no van a tener el 100% de efecto. Digamos que la eficacia es una propiedad intrínseca de cada fármaco y que tiene que ver con la capacidad de unirse con mayor facilidad al receptor para activarlo y producir una respuesta de mayor intensidad. Y eso tiene que ver con la estructura química de cada fármaco y cada fármaco con su estructura química hace lo que puede. Nada más un 75% y el A con su estructura, que es el que se une mejor hasta el momento, logra el 100% de efecto. Y la eficacia, como les decía, es independiente de la concentración del fármaco, porque por más que aumentamos la concentración de B, nunca va a llegar al 100% de efecto que logra A. Aumentamos B y ponemos una cubetada de B dentro de la cámara de órgano aislado y nunca va a alcanzar ese efecto máximo de A. Entonces la eficacia es independiente de la concentración del fármaco, depende de las características químicas de cada fármaco y cada fármaco tiene su efecto máximo. Y la eficacia por eso es la capacidad que tiene cada fármaco para producir un efecto máximo. El A es el que tiene mayor eficacia y el B tiene este efecto máximo que es relativo porque nada más es un 75% del fármaco más eficaz. En cambio la potencia, aquí sí la potencia depende de la concentración del fármaco. ¿Por qué? Porque aquí sí, si aumentamos la concentración de B, sí alcanzamos el 50% del efecto máximo. Hasta A logra el 50% del efecto máximo con esta concentración. Y con esta concentración B todavía no produce ninguna contracción. Empieza a producirlo alguna contracción a partir de esta concentración. Y finalmente, como dijimos, aquí era 6, aquí 14, si aumentamos la concentración de B, logramos el 50% del efecto máximo igual que A. Y también podemos lograr el 100% del efecto máximo, aumentando la concentración de B. Por lo tanto, la potencia sí depende de la concentración. La potencia depende de la concentración. ¿Por qué? Porque si aumentamos la concentración del fármaco B,
logramos ese 50% de efecto máximo. Aquí, por más que aumentemos la concentración de B, siempre va a ser paralela a esta línea de meseta de B con respecto a la meseta de A. ¿Por qué? Porque la eficacia es independiente de la concentración del fármaco. Por más que aumentemos la concentración de B muchísimo, nunca vamos a lograr el 100% de efecto. Espero que hayan quedado claros estos conceptos de potencia y eficacia. Y ahora vamos a poner una gráfica en donde no solamente comparamos dos fármacos, vamos a comparar tres fármacos en la misma preparación fisiológica, los fármacos X, Z y Y. Primero hacemos una curva para el fármaco X, obtenemos todos nuestros puntitos, lavamos bien la preparación, despegamos bien al agonista X y luego probamos el agonista Z, y nos da esta curvita, y luego probamos el agonista Y. Después de haber lavado bien para quitar el agonista Z, finalmente probamos el agonista Y nos da esta curvita. Y ahora vamos a comparar los fármacos tanto por pares, y al final vamos a poner el orden de potencia y eficacias de estos tres fármacos. Dice, este es un ejemplo de lo que le ponía ayer, pero probando tres fármacos en la misma preparación para que comparemos su potencia y su eficacia. Vamos a comparar primero X y Y. X y Y tienen la misma eficacia. ¿Por qué? Porque ambos logran el 100% de efecto. X y Y tienen la misma eficacia, 100% los dos, pero tienen potencia diferente. X es más potente que Y, porque si trazamos una línea punteada paralela al eje de las X, aquí vamos a tener el S50 de X, ¿verdad? Y aquí vamos a tener muy cerca el S50 de Z, casi tienen el mismo S50. Y aquí vamos a tener el S50 de Y, ¿verdad? Esta es la concentración de Y que se necesita para lograr el 50% del efecto máximo. Entonces, X y Y tienen la misma eficacia, 100%, pero tienen potencia diferente. X es más potente que Y. ¿Por qué? Porque tiene menor S50 que Y. Este S50 es una concentración menor que la que requiere Y para alcanzar el 50% de efecto. Para que se recuerden bien, mientras más alto estén estas curvas, más eficaz es el fármaco. Y mientras más pegadas esté la parte media de la curva al eje de las Y's, eso quiere decir que el fármaco va a ser más potente. Vamos a comparar ahora los fármacos X y Z. X y Z tienen potencia similar, porque el S50 de X y el S50 de Z están muy pegaditos, casi tienen la misma concentración para lograr el 50% del efecto máximo. Tienen potencia similar, porque tienen parecido S50, pero tienen diferente efecto máximo, ¿verdad? Z tiene menos efecto máximo que X. Entonces, tienen potencia similar, porque tienen parecido S50 los dos, están muy cerca, pero tienen diferente efecto máximo. X es más eficaz que Z. ¿Por qué? Porque X alcanza el 100% de efecto y Z no. Y finalmente vamos a comparar Z y Y. Z y Y no se parecen en nada. Z tienen diferente potencia. ¿Por qué? Porque Z es más potente que Y. Ustedes lo pueden ver acá. El S50 de Z es bastante menor que el S50 de Y. Y tienen diferente eficacia. Aquí Y es más eficaz que Z. Entonces, lo que tienen que hacer en los ejercicios que vamos a hacer a continuación es poner el orden de potencias y eficacias de los tres fármacos. Y también en el primer parcial pueden venir una grafiquita así, donde ustedes me tienen que poner de mayor a menor, siempre con el símbolo de abertura hacia la izquierda, es decir, nunca van a ver el pico de esta abertura apuntando hacia la izquierda. Lo que van a ver siempre a la izquierda es la abertura del ángulo, indicando siempre de mayor a menor, de mayor izquierda a menor derecha.
Entonces vamos a poner la potencia de estos tres fármacos. Vamos a comparar en potencia. Dice X es mayor o igual que Z, porque sí es un poquito mayor, está un poco más pegado al eje de las Y, o sea que el S50 va a ser levemente menor que el de Z, entonces X es mayor o igual que Z, y los dos son más potentes que Y, ¿verdad? Y es el menos potente porque se necesita más concentración para alcanzar el 50% del efecto máximo. En cambio, en la eficacia, lo que tenemos que poner, X es igual a Y, porque ambos logran el 100% de efecto y los dos son más eficaces que Z. Entonces quedó claro, potencia X es mayor o igual que Z, están muy pegados, y los dos son más potentes que Y, porque los dos tienen menor S50. Y en cuanto a la eficacia, los más eficaces, X es igual de eficaz que Y, porque ambos logran el mismo 100% de efecto, y los dos son más eficaces que Z, que es el fármaco menos eficaz de los tres. Y ahora vamos a ver si me entendieron. Vamos a hacer un par de ejercicios. En esta gráfica de la izquierda comparamos tres fármacos, L, M y N, en la misma preparación fisiológica. Primero hacemos una gráfica para M, luego lavamos bien la preparación, probamos el fármaco M y nos da esta curva, y lavamos la preparación de M para que no quede nada del agonista M pegado a nuestra preparación fisiológica, y finalmente probamos un fármaco N que nos da esta curva. Bien, vamos a determinar el orden de potencias de estos tres fármacos para saber cuál es el más potente y cuál es el menos potente. Para la potencia, ya les dije, el tip es que tienen que trazar una línea punteada paralela al eje de las X que cruce las tres líneas, y aquí van a tener el S50 de L, aquí van a tener el S50 de M y aquí van a tener el S50 de N. Entonces, ¿cuál es el fármaco que tiene menor S50? L. L es más potente que M y los dos son más potentes que N, que es el que tiene mayor S50. El más potente es L porque tiene el S50 por aquí. Necesita menor concentración para lograr el 50% de efecto, luego le sigue M en potencia y finalmente el menos potente es N. L mayor que M, mayor que N. Y vamos con la eficacia. La eficacia, esto es parecido a la gráfica anterior, L y N son fármacos 100% eficaces, entonces L es igual a N, y los dos son más eficaces que M, que no alcanza el 100% de efecto, debe llegar como un 65% del efecto máximo. Entonces eficacia, L igual a N, y los dos son mayores que M, que es el menos eficaz, ¿verdad? Bien, ahora viene un último ejercicio para reafirmar lo que hemos aprendido hasta el momento. Vamos a comparar la potencia y la eficacia de 4 fármacos A, B, C y D. Primero hacemos la curva del fármaco A, obtenemos todos los puntos para trazar la curva, lavamos la preparación para separar el agonista A, probamos el agonista B y nos da esta curvita. Luego lavamos la preparación del agonista B y probamos el agonista C, obtenemos puntitos de contracción, si es el músculo recto anterior de la rana, el efecto fisiológico que buscamos, y obtenemos la curvita de C. Luego lavamos la preparación del agonista C y ponemos el agonista D, concentraciones crecientes, y obtenemos esa curvita. Muy bien, y ahora la pregunta es: dígame el orden de potencias y de eficacias de estos 4 fármacos. ¿Cuál es el más potente y cuál es el más eficaz? De los 4 fármacos comparados siempre de mayor a menor. Entonces la potencia, ya le dijimos que tenemos que ver para la potencia el S50. ¿Cuál tiene menor S50? Es B. Luego, ¿quién le sigue en S50? Hay que aumentar más la concentración y obtenemos aquí el S50 de A. Por lo pronto B es más potente
que A, ¿verdad? Se necesita mayor concentración de A para lograr el 50% de efecto. Y si trazamos la línea hasta aquí, vamos a obtener el S50 de C, que es menos potente que B y que A, y finalmente trazamos la línea hasta aquí y vamos a obtener el S50 de D, que es el que requiere mayor concentración para lograr el 50% de efecto. Por lo tanto, el fármaco D es el menos potente. ¿Cuál es el más potente? Bueno, es B, ¿verdad? Porque tiene el 50% más cerca del eje de las Y. Se necesita menos concentración de B para lograr el 50% del efecto máximo que cualquiera de los otros tres fármacos. Entonces, potencia B es mayor que A, mayor que C, mayor que D. B es más potente que A es más potente que C, y C es más potente que D. Obviamente B es más potente que todos, A es más potente que C y D, y C es más potente que D. No se vayan a confundir, C y D son igual de eficaces porque logran el mismo efecto máximo, pero no son igual de potentes. C es más potente que D porque me necesita menos concentración para lograr el 50% del efecto máximo que D. Y ustedes se preguntarán, vamos ahora con la eficacia y luego les voy a hacer la pregunta de nuevo. En la eficacia, ¿cuál es el fármaco más eficaz? A. A es mayor que C, estos son los que le siguen en eficacia, y C es igual de eficaz que D, y todos son más eficaces que B, que es el menos eficaz. A logra el 100% de efecto, es el más eficaz, luego A es mayor que C igual a D, porque los C y D tienen la misma eficacia, vamos a suponer que logran un 75%, y finalmente B es el menos eficaz, que logra como un 65% del efecto máximo. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que hacen los farmacólogos para escoger el fármaco que deben lanzar al mercado? Todos irían con la finta de que sería el fármaco A porque logra un gran efecto máximo y con una relativamente buena potencia, la segunda mejor potencia. Pero aquí esto no es así. Generalmente siempre escogen el fármaco más potente. El fármaco más potente porque es el que tiene menor concentración para lograr el 50% del efecto máximo. Y recuerden, cuando hablamos de margen terapéutico, que el límite inferior del margen terapéutico es igual a la concentración del fármaco que se requiere para lograr el 50% del efecto máximo posible. Con esta concentración y con estas de aquí ya entramos dentro del margen terapéutico y a lo mejor este tiene más intensidad, pero también tiene más probabilidades de lograr efectos adversos. Entonces no se vayan con la finta de la eficacia. Casi siempre la potencia, mientras menos miligramos de fármaco se requieran para lograr el efecto fisiológico deseado, se va a buscar siempre el fármaco más potente. Cuando hablamos de el estudio de la relación estructura-actividad de los fármacos, lo que buscamos lograr es cada vez que con menos dosis, y les puse el ejemplo de los AINES, que de 500 miligramos del ácido acetil salicílico, luego de varios pasos de fármacos, distintos tipos de AINES, llegamos por ejemplo al Meloxicam, que tiene dosis de 7.5 y 15 miligramos. Es decir, mientras menor sea la dosis, el fármaco va a ser más potente, y siempre que rebase este 50% va a estar dentro del margen terapéutico, que es lo que requerimos para lograr el efecto fisiológico deseado. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos es un decir, porque ahora nada más han visto figuras, pero nos escucharemos en el próximo video. Hasta la próxima, compañeros.